ya estamos de vuelta y quedamos que Claudia iba a ver... sí, pues, Claudita. ¿Yo? Sí, pues. Tú dijiste... No, porque quedamos a medias, pues. ¿Y qué? Tú dijiste que... No. Que la Andrea después dice que ella quiere hablar más. No. Bueno, ¿de verdad terminaste o te falta decir algo? No, sí. Es un diálogo. Ya, yo perfecto. creo que tenemos que avanzar en el diálogo en general y sin dejar de recordar nuestra historia tan reciente. Exactamente. Tenemos que aprender que y además tenemos que aprender en esto de que hoy día nos estamos mezclando con distintas culturas que tienen distintas historias, que tienen distintas formas de expresarse también. Los contextos son distintos, Sí. y lo que tú decías bien, o sea, la memoria es importante. Nosotros construimos a partir de nuestra historia. Nosotros no podemos olvidar de lo que nos pasó para poder vivir el presente y el futuro. Por lo tanto, es súper importante eso, pero además en ámbito de respeto. O sea, yo creo que lo peor que nos está pasando como sociedad es que nos olvidamos del respeto que hay que tener frente a los demás. Y la tolerancia. Sí. Yo creo que por ahí pasa, Pero porque no significa que no nos manifestemos, no significa que no seamos capaces de decirnos las cosas, porque yo creo que eso es importante, ser honestos también frente a las situaciones. Pero el cómo lo hacemos es lo que estamos, yo creo que estamos un poco generando algunas discrepancias. Sí, ¿no? lo que ¿Cómo pasa es hacemos? que igual a rato siento yo que violentamos a los niños y a las niñas, Sí. violentamos a las personas mayores, cuando tienes pensiones miserables que no te permiten vivir. Porque Lo hemos dicho acá, se perdió el respeto más del en general. 80% de los adultos mayores te dicen de las personas mayores que no les alcanza para vivir. Entonces también como que los límites se van Exactamente. corriendo de alguna manera y insisto, de repente se naturalizan algunas acciones que no debiéramos naturalizar. El tema justamente es eso. Yo creo que un poco este sistema que se ha implantado en nuestro país tiene que ver justamente con esa cosa tan individualista, que finalmente nos olvidamos que hay personas a nuestro alrededor y vamos naturalizando las situaciones y nos vamos olvidando de las problemáticas sociales, y cuando hay un grupo de personas que sí son capaces de visualizarlas y dejar de naturalizarlas, ellos son violentos, son conflictivos, y no miramos como en definitiva al fondo de las situaciones, porque efectivamente lo que nos pasa hoy día y lo que está pasando con grupos, no sé, yo estoy pensando hoy día, por ejemplo, además de lo que pasó de estas organizaciones que se juntaron y que se unieron frente a distintas demandas, porque no era una sola, eran distintas situaciones. Claro, como cuáles eran varias cosas. Trabajo, medio ambiente, salud. Era el descontento social. Exactamente. Pero nosotros de hecho era una plataforma nacional. Exactamente, pero además observamos, por ejemplo, hoy día, solo me acuerdo hoy día de que todavía el Instituto Nacional está con problemática respecto de la situación que ellos viven desde la educación, ¿cachai? Entonces, finalmente te das cuenta que hay situaciones que se están saliendo de nuestras manos, están desbordando, porque no la han sabido tampoco contener de manera adecuada, y que finalmente no le estamos dando respuesta a las demandas sociales. Yo digo le estamos dando porque efectivamente la responsabilidad no es solamente del gobierno, si bien es cierto el gobierno hoy día el que está le corresponde dar respuesta frente a las a través de la política pública, pero tal vez esa respuesta que está entregando tampoco es la que la ciudadanía quiere escuchar, pues. Entonces, o no es la que la ciudadanía quiere o necesita. O sea, no necesitamos que las pensiones suban un 1% o menos, o 5 lucas, sino que necesitamos que sea una pensión, una jubilación que sea digna, y efectivamente cuando es 120.000 pesos, igual estás violentando a esa persona, porque le estás diciendo viva con 120.000 pesos. ¿Puedes tú vivir con 120.000 pesos? Le pregunto. Un poco tiene que ver con eso. Entonces, claro, eso va generando rabias, va generando descontento, y finalmente cuando se van acumulando todas esas cosas y no las sabemos canalizar de manera adecuada, pueden pasar situaciones que hoy día, como la hemos visto, que normalmente en las manifestaciones siempre hay un grupo que es un poco más radical y que termina generando algunas situaciones que son más violentas. No son todos, ojo. No, es que eso es, pues no son todos, pero hay un grupo que tiene que ver justamente con que hay personas que son más capaces de tolerar más y otras que no contienen tan bien, pues. Entonces, pero que igual más tienen que ver que otra también. Igual tienen que ver con tal vez con sus historias de vida. Yo no voy a analizar psicológicamente a nadie, pero no es mi área, pero efectivamente si uno deseas hacer un análisis respecto de esas personas, lo más probable te vas a dar cuenta que tienen historias de vida que son complejas, pues. Por ejemplo, no sé, quizás tuvo una infancia que no era la adecuada, que no tenía recursos para comprarse las cosas que quería, no sé, quizás estoy especulando, pueden ser muchas otras situaciones o factores, pero finalmente igual tienen que ver con los contextos, con lo que vivimos, con lo que nos pasa, con las historias. ¿Y cuál será el contexto de esta chica francesa? La verdad es que no sé si porque vale como la uno pena dice, ya discutir tuvo, no sé, creo que sea económico, ella viene de otro país, tuvo los medios para poder viajar y llegar acá, sabemos que es caro el pasaje, como
¿por qué por qué se manifiesta de esa manera? Como si, entiendo lo que dices, que el contexto puede llevar, pero a mí me cuesta entender cuál es este contexto. ¿Por qué ella tomó esa determinación de hacer algo así? ¿Por qué rayó un perro una vez? ¿Por qué hacer eso? Es como, ¿cuál es el motivo? La verdad es que no sé no sé cuál es el motivo, no creo que nadie se ha puesto a especular o a estudiar su perfil. Seguramente los que están hoy día tratando de denunciarle quizás tienen un poco más de información, pero yo creo que va más allá de eso. Yo siento que más allá del modus operandi de la persona, tiene que ver también en cómo nosotros respondemos frente a la violencia. Si tú respondes de forma violenta, lo más probable es que generemos más violencia. Entonces tiene que ver cómo todos. ¿Qué fue lo que pasó finalmente? Pues la violencia, como que creo que estamos años luz de actuar como en otra. Hemos visto, o sea, el tema del descontento y de las manifestaciones ya está siendo un tema bollado a nivel mundial. Hemos visto que ya están existiendo, incluso están apareciendo jóvenes, adolescentes, chiquillas, niños y niñas que están liderando movimientos sí, que yo considero que también son muy bonitos porque son siempre pacíficos. Como, ¿por qué nosotros no podemos llegar a eso? ¿Por qué se tienen que siempre opacar marchas que son justamente válidas y que además permiten expresar el malestar que sentimos muchos, pero a mí lo que me apena es eso, porque siempre llegaba la violencia, como todavía no estamos tan, no sé si evolucionado no es la palabra, para poder controlar, o por último el entorno también que controle a esas personas que están tratando de... Porque también se ha ido perdiendo la capacidad de diálogo, creo yo, en general. Se ha ido perdiendo la capacidad de diálogo y el respeto, como decía también, lo decíamos al comienzo y lo dice Claudia, lo dijo Claudia también, porque en diferentes contextos esas palabras son clave. O sea, el diálogo y el respeto. Sí. Pero yo creo que nosotros un poco perdemos el foco y el fondo. Yo siento que si tú viste la manifestación, ¿participaron cuántas personas? ¿Habrán participado 200 personas en la marcha o una movilización más o menos, cierto? Ya, eso, pongamos promedio, puede ser quizás más, ya que hayan sido 200 personas. Las que se manifestaron de manera poquito más violenta, ¿cuántas fueron? ¿10? Entonces tampoco 20, tal vez. Entonces, no sé, eso pasa no solamente en nuestras manifestaciones. Si tú te das una vuelta en el mundo con todas las personas que se van manifestando frente a ciertas situaciones que parecen injustas, te das cuenta que igual siempre se les escapan de la mano un par de personas porque terminan siendo un poco más radicales para sus posiciones. Pero igual empezaron mal al no respetar como el debido proceso. No, si estamos de acuerdo, pero lo que pasa es una autorización. Claro, sí. En eso estamos de acuerdo. Yo creo que ahí existe mecanismo que uno debiese utilizarlos porque más que todo por el resguardo. Sí, pues. no es con el afán de, por lo menos yo trabajé en la gobernación de Magallanes, por lo tanto lo digo porque lo viví, ¿cierto? Nos me tocó justamente participar y justamente mediar frente a esta situación, a las marchas y autorizarlas cuando le correspondía a la autoridad. Entonces uno sabe que el ideal es que te pidan autorización porque además puedes informar, puedes regular, puedes pedir a los carabineros que vayan, que colaboren con el tránsito cuestiones que son como básicas para que no pase nada, no pase que alguien se pueda accidentar, que un vehículo llegue y pase sin... Entonces, lo que pasa es que cuando tienes un grupo importante de organizaciones donde todos y nadie organiza finalmente, entonces y yo igual respeto. Antes salíamos a protestar, no pedíamos permiso. Y la verdad es que yo escuchaba incluso a la presidenta de la ANEF ese día dando declaraciones y que manifestaba eso. Oiga, esta es una protesta nacional. Sí. Entonces, no hay que pedir permiso. O sea, para protestar, ¿por qué tengo que pedirle permiso a alguien? Ahora, entiendo también que esto tiene que ver con el resguardo. Sí. Quizás si se hubiese avisado, un carabinero hubiese tenido el control necesario, porque también hay una labor ahí de resguardo de carabineros que tiene que ser capaz de decir, oye, si tenemos 200 y entre estos 200 hay 10 que están haciendo, bueno, yo controlo a los 10. Y además, entonces, claro, ahora el argumento puede ser, oye, no me avisaron, no estábamos preparados. La verdad es que desconozco. Pero igual no tengo interés en justificar, insisto, lo que ocurre, pero sí también creo que es importante manifestarse. Sí, estamos en democracia, para eso finalmente la recuperamos, entre mucha gente, entre todos, la sociedad en general, pero yo insisto en este punto de que cómo nos hacemos cargo de todas las manifestaciones, de todas las formas de manifestación, porque hay algunos que son más radicales y otros claramente que son menos radicales. ¿Cómo nos hacemos cargo? Porque también hay una molestia ahí expresada claramente y tenemos que ser capaces de dar respuesta
a todos. Esto es como cualquier espacio público finalmente, o como cualquier espacio en la vida. Nosotras que somos mujeres que estamos en la política, además entendemos que hay que, en un conglomerado, en un grupo, la Andrea ahí que está de secretaria además regional de Renovación Nacional sabe que hay algunos que son más extremos en su pensamiento, otros que no, y tú tienes que tratar de mediar y hacer que todo el mundo se sienta representado y sienta que tiene algún tipo de respuesta en esto. Yo creo que ahí es cómo hacemos que desde acá, desde este lado hasta este otro lado, sientan que efectivamente hay una respuesta a ese malestar que se está acumulando. Porque es importante además, porque no es bueno dejar que este grupo que no siente que está representado siga pensando, porque sigues acumulando enojos, rabias, malestares. Y van a seguir manifestándose de la forma que no queremos. Y finalmente después estos espacios así terminan justificando otros espacios de violencia. Y insisto, ya vivimos eso, en esto de justificar, y yo creo que ahí tenemos que avanzar de alguna manera. Pero en general esta sociedad es muy violenta, por esto que se violenta a las niñas, se viola a las niñas y a los niños. Y las personas vamos a hablar de las cifras si quieren. Estas últimas semanas una persona fue acusada, hemos visto por lo menos en las últimas semanas, 2 personas salir acusados de abuso, uno con irreprochable conducta anterior, pero abusó de una niña de 6 años, no se le demostró la de 8, pero quedó en el medio libre. Y lo peor, y se da cuenta, eso es mucho más grave. Eso es muy violento. Que rayar un monumento. Y yo no quiero con esto faltar el respeto a las personas que sienten que el monumento es algo importante, porque lo es algo de la ciudad, es un patrimonio, ya sea o no declarado patrimonio o no, da lo mismo, pero sí es algo de la idiosincrasia de Magallanes. Más allá de eso, yo creo que es mucho más grave el tema de una violación o una persona, por ejemplo, que pedófilos que están libres, un abuso, una violación. Es muy violento que una persona mayor no pueda subsistir, no llegue a fin de mes, no le alcance para comer. Pero más allá de eso, pero además lo otro es un delito, además. Entonces, por lo tanto, ¿qué es más grave? ¿Que alguien rayó el monumento y ponerle el foco de atención a eso, o que un delincuente, un violador esté suelto en las calles? Porque eso sí es un delito. Entonces yo creo que igual hay que ponerle el equilibrio a las cosas. Vamos a tener que tocar ese tema, porque en realidad yo no logro entender eso tampoco, de que al final tenía antecedentes y quedan libres, que libertad. Y resulta que después tiene, prohibición de acercarse a la víctima y se acerca igual y les manda. Entonces, ¿cómo? Yo me gustaría saber, yo creo que nos vamos a preocupar de invitar a alguien que nos pueda explicar todo ese proceso, porque yo no lo logro entender. Así, porque si tú le preguntas a los jueces te van a decir: nosotros actuamos en el marco de la norma que existe. Exacto. Y la norma, ¿quién la hace? La interpretación. Nos tenemos que ir al Poder Legislativo, entonces, y ahí es donde tenemos que ir avanzando, porque de verdad. Y exigirle también a nuestros representantes, a los parlamentarios que legislen en base a crear nuevas modificaciones a las leyes, porque por favor, es de suma urgencia eso, porque realmente y que además es grave. Discutan temas tan fundamentales como lo que hablamos, porque una cosa es esto que ya existe, que tiene que ver con el abuso, con la violación a los niños, a las niñas, además la mayor parte de ellos menores de edad, que es donde más se da el abuso, pero también esta acción violenta, insisto, con las personas mayores, con las personas con discapacidad que no tienen ninguna posibilidad o muy pocas posibilidades de entrar al mundo del trabajo, pero además con las personas mayores que no les alcanza para vivir, para subsistir en un momento. Entonces, o que además son vulnerados sus derechos tan violentas como que a mí me corten el agua porque no tengo dinero para pagar, cuando yo necesito. El agua es fundamental para un ser humano para vivir, es un derecho fundamental, un derecho humano. Entonces hay tanta violencia en esta sociedad de que mercado, no es visible, porque finalmente la gente la naturaliza, porque si se observara fuese un poco más crítica frente a lo que nos está pasando, y no es así, porque no es como que eso es natural, eso ya no importa, pasó. O sea, ya recibe pensión. Si no tiene dinero porque no se esforzó lo suficiente en la vida, si no tiene para pagar el agua, entonces pero ese es problema suyo. Exactamente. Entonces, y además poca empatía podríamos hablar de muchas cosas. Sí, pero no también adecuadas. Veamos las cosas positivas. Me llega a dar pena todo lo que pero lo que pasa es que no la realidad es que nuestra realidad es efectivo que la gente, o sea, mira, del porcentaje de mayores en Magallanes, o sea, por lo menos yo trabajo con un porcentaje que son los más vulnerables, las personas mayores que son las más vulnerables, que son del 40 hasta el 60%, todos ellos reciben como pensión la básica solidaria. 87.000 pesos. 120, 110 ahora porque tienen. Pero claro, con el descuento de muchos les queda eso. Entonces, si te das cuenta, y ellos viven solo con eso.
Entonces, y además a muchos de ellos que viven solos, gente que uno conoce casos, no voy a decir, obviamente uno no puede decir nombre ni mucho menos, pero hay casos incluso donde las personas mayores son prestamistas. Entonces, además les descuentan de subvención préstamos que además otras personas se quedan con los recursos. Entonces, y les descuentan por años, miles. Entonces, si te das cuenta, hay cuestiones que son muy injustas y que eso sí que, efectivamente, como bien señalaba Claudia, es muy violento. Y esas cosas que nos pasan no nos podemos naturalizar y la gente hace oídos sordos, no ve, esas cosas no son visibles. Y eso es una negligencia, eso es abuso, eso es violencia, eso es maltrato. Maltrato con mayores, maltrato con niños y niñas, en el caso de las situaciones de vulneración de derechos por abusos o por violaciones. Eso es violento. Y eso tampoco lo estamos abordando. Creo que eso es más violento que un rayado en un monumento. Y me van a disculpar los auditores y las auditoras. No quiero decir con esto que no es importante y que no tiene que sancionarse. Porque claramente eso tiene sanción porque es una falta y eso requiere, en su justa medida, el juzgado de policía local, la multa que corresponda. Porque eso es lo que corresponde. Pero que creo que es más grave preocuparse de la expulsión de la persona por lo que hizo ahí o preocuparse de meter o de juzgar a quien viola a una niña o un niño. Yo creo que ahí hay que hacer... Claro, pero también yo creo que ahí tenemos que ver como el tema del trabajo, o sea, es tema esta semana esto, porque claro, es lo que ocurrió, que fue público, que se siguió por las redes sociales como en vivo, incluso grabaron, la gente estaba viendo en sus casas cómo estaban ocurriendo estos hechos, pero entiendo y existe realmente otro tipo de violencia que finalmente igual se está trabajando para tratar de disminuir todas esas cifras, como de mejorar las pensiones, de visibilizar también un poco más el tema de cómo las mujeres, por ejemplo, están siendo violentadas para que justamente salgan del círculo de la violencia, de los niños y niñas. Pero ahí ya son temas que nuestro, no sé, pues en este caso yo quiero hablar de lo que pidió el alcalde Raonich, que fue el que pidió y ofició al ministro Chadwick para que por favor expulsen a esta ciudadana. Pero el resto de temas ya a veces pasa, y como lo hablamos recién, el tema legislativo, o sea, las leyes tendrían que cambiar para que exista mayor pero pena. Los gobiernos municipales son gobiernos autónomos, o sea, las políticas sociales de la municipalidad podríamos revisarlas, a ver si tenemos más, si tenemos menos. Yo creo que ahí estamos un poquito al debe desde el municipio local. Pero yo siento que igual funciona bien dentro del margen de las posibilidades. O sea, yo veo eso también, pues como cómo se le entrega o se trata de mejorar en diferentes aspectos la vida de muchas personas. Y siento que, claro, por lo menos se está avanzando. Es como mi cuota de esperanza, que entiendo de que existen las molestias, pero por lo menos existen también personas que están tratando de cambiar esto. Sabemos todos que es difícil y que muchas veces en agenda no se priorizan temas que para nuestra realidad de clase media son más importantes. Pero yo creo que hay un tema que es fundamental, que tiene que ver justamente con quienes hoy día están en el poder, que ya sea en el poder legislativo, ejecutivo judicial, y también en los poderes comunales, que tienen que ver justamente con locales que tienen autonomía, que tienen que ver justamente con la política pública, cómo respondemos a la política pública desde las demandas sociales. Si yo tengo un grupo de personas, que no es menor, porque hay 50 organizaciones que además detrás de ellos, si bien fueron 200 los que marcharon, yo poner en ese contexto, son 50 que tienen más gente detrás, que no son solo las 200, hay muchos más, que están manifestando un descontento social, un descontento porque sienten que hay cosas que están siendo injustas y que no han avanzado, porque no son solo de ahora, vienen de hace mucho tiempo. Lo están poniendo a la palestra para que lo podamos estudiar y no poner atención a ello desde la perspectiva de poder dar una respuesta adecuada. También es responsabilidad de quienes hoy día están en los gobiernos, y no hablo solamente de este gobierno. No, porque esto viene avanzando. Entonces, por lo tanto, pero tranquilidad la Andrea. Sí, claro, es que también hay que ser responsable. Es que la derecha, pero obviamente las miradas son distintas, no da lo mismo quien gobierna, y ahí yo creo que un poco está justamente más allá de desde cuándo viene arrastrándose todos estos temas, también tiene que ver justamente
justamente con que no da lo mismo quien gobierna, porque las miradas, Andrea, y es así, son distintas. La derecha mira la vida, mira la sociedad, mira la economía, mira el país de una forma distinta a al sector más de centro izquierda incluso, y ahí podemos hacer incluso los matices de cada uno de estos sectores. Son distintas, y las formas de priorizar y las formas de también abordar la temática es distinta. Entonces, las formas de construir sociedad. Exactamente, entonces por lo tanto, y el interés también detrás es distinto, entonces por lo tanto ahí no da lo mismo quien esté, y efectivamente cómo respondemos a las demandas públicas también va a depender de ello. Entonces yo obviamente ahí voy a estar en discrepancia justamente con la derecha, porque representa algo distinto que a mí no me representa. Por ejemplo, ellos ven como una perspectiva más economicista, neoliberal, entonces es distinto a lo que vemos nosotros. Claro, yo también, de la forma de no estoy de acuerdo con lo otro que claro, tiene que ver también, yo me imagino que se dan cuenta porque todos igual que somos capaces de hablar a partir de una ciudadana francesa. Le vamos a agradecer. Me imagino que igual todos pensamos en el bien común y todos pensamos en las formas son distintas, y ahí no da lo mismo. Bueno, ahora vamos a tener que esperar nomás porque el ministro del Interior facultó al intendente para expulsar a la ciudadana francesa, así que vamos a esperar que resuelve al respecto, y obviamente ya estamos llegando al término y ¿nos quieres cortar, Marcela? y hacer un llamado el derecho también a la expresión está consagrado en el artículo. Hacer un llamado al diálogo y a la no violencia, por supuesto, a tener la respuesta. Quiero tomar eso, como me gustaría decirle a las y los jóvenes que nos están escuchando de que es muy lindo manifestarse, que es justamente como lo decía la Claudita ayer, que ayer se consagró una fecha muy triste igual, y que debemos también todos como reconocer que ocurrió en nuestro país. No debemos seguir obviamente en base al odio, sino que tenemos que aprender de los errores que se cometieron. Entonces yo les digo a los jóvenes y las jóvenes que nos están escuchando y viendo, de que aprovechen lo que también ha costado, como el derecho a la manifestación, pero que sea siempre de forma pacífica, que no se llegue, que no se dejen amedrentar por esos grupos pequeños de que finalmente terminan opacando una forma de expresarse súper válida, que también costó como para poder consagrarla, que valoren lo que nosotros tenemos hoy en día, las libertades que podemos tener también, de poder salir a la calle sin que... Existen otros países donde se les dispara a la gente que está, los mismos policías tienen esa facultad, entonces nosotros tenemos acá un resguardo, una libertad, y que aprendan también de que hay debidos procesos para poder hacerlo, y que siempre en base a las seguridades y todo. Para que todo termine de buena forma. Exacto, que es súper importante salir a protestar. No, yo digo, para evitar problemas de todas partes, de todos lados. Bueno, quiero aprovechar estos minutitos, casi segundos que quedan, porque va a salir en pantalla la imagen de un joven. Bueno, él es de Temuco, aprovechando la instancia de Facebook. Hay muchos magallánicos que nos están viendo, que tienen contactos en la 9ª región y en Temuco, a través también de esta plataforma de Facebook. Nos están viendo también en Temuco y en muchas otras ciudades. Quiero pedirles que por favor compartan esta imagen, porque este joven de 18 años está desaparecido desde el día de ayer, desde las 17 horas. Es hijo de un matrimonio conocido mío, de unos colegas de Temuco. Está muy angustiado. Él es Álvaro Alcamán Leiva, y queremos pedirles por favor que puedan compartir la imagen y masificarla, porque tenemos la fe y la esperanza de que él va a aparecer y va a estar bien, y para darle fuerza también y tranquilidad a sus padres, para que Álvaro pueda volver a estar con ellos y pueda resolverse esta desaparición que ha sido muy penosa, lamentable e inexplicable. Así que me tomé la libertad. ¿Temuco, Marcela? Es de Temuco. Sí. Pero desapareció en Temuco. Sí, en Temuco ayer él se acercó a un centro comercial a las 17 horas. Fue a comprar algo y nunca más volvió a la casa, y no se sabe nada de él. Así las personas que no comparten, que igual su energía, la fe, las oraciones. Mucha energía, y por favor, porque realmente están muy angustiados los papás, son colegas de Temuco, y es muy preocupante. Así que Dios quiera que tomado aparezca. ese minuto, quiero agradecerles que hayan venido y desearles unas
felices fiestas, que lo pasen muy bien en familia. Vino en 18. Yo ya vine en 18. Aro. El próximo jueves, queridos auditores, vamos a tener un receso por fiestas patrias. Así es que disfruten, pásenlo bien y cariños a todos, que estén muy bien. Gracias a ustedes. Polar Comunicaciones presentó Otra Mirada, un programa de análisis sobre los principales temas de interés regional con otra mirada. Participan Ingrid Melipillán, Claudia Barrientos y Andrea Araneda. Conduce Marcela Ávila Enríquez.